Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerskertz y estamos hoy en un nuevo mini videíto en el cual vamos a hablar un poco de CSS Grid. Bien, yo jamás había tocado este tipo de temas aquí en el canal. Bueno, sí he tocado mucho de desarrollo web, bastante diría yo, pero como tal hacer un video de CSS, de HTML, bueno, sí, de HTML sí, pero tengo cursos de eso. Pero ya saben que a mí me gusta más esa parte lógica de meternos a escribir JavaScript como locos y empezar a hacer cosas extremas. Pues bueno, la realidad es que también un lenguaje muy potente, a pesar de no estar o no ser 100% un lenguaje de programación, es CSS. Y CSS como lenguaje es bastante especial porque de hecho es en principio el único lenguaje que existe para escribir estilos. Y antes de que alguien me diga, ah, no, existe SAS, existe LES, no. De hecho, todas esas cosas son preprocesadores que compilan CSS. Como tal, CSS que yo conozca es el único lenguaje propiamente de estilos que existe. Claro, podemos usar librerías de estilos y demás, pero como tal el lenguaje que haga esto pues es CSS. Y la realidad es que también es un lenguaje que año con año evoluciona bastante. Ahora, en- a día de hoy ya CSS Grid es muy utilizado y la verdad es que no es para menos. La distribución o el estándar que usa como un layout o como justamente una distribución es bastante buena. De hecho, para los que no entiendan qué es una grilla, si yo empiezo a escribir, por ejemplo, en mi sistema, abro una terminal, pues esto en principio es una grilla completa, utiliza toda la pantalla. Pero si yo empiezo a abrir más terminales, esto ya es una grilla. Aquí tengo un elemento, acá tengo otro, puedo crear un elemento al lado, puedo crear elementos abajo, empezar a distribuirlos. eh, si ya no quiero seguir construyendo al lado, construyo cosas a un ladito, bueno, abajo los construyo a un lado. Y esto como tal podríamos decir que es una grilla. Como pueden ver, en torno a distribución es bastante bueno y bastante útil. Y tan es así que sistemas operativos es lo que utilizan. Por ejemplo, este es un entorno de escritorio i3 y es lo que utiliza. A estos entornos se les llama Tiling Window Manager y es esto, es una grilla al final de cuentas. De hecho, podemos saber que si utilizamos, por ejemplo, frameworks como Bootstrap, ya traen una grilla incorporada y justamente es esto. Ahora, CSS Grid es bastante simple porque bueno, aquí tenemos en la documentación de Mozilla para desarrolladores inclusive ejemplos y demás. Ahora, ¿qué es esto de layout? Layout únicamente es una distribución, es un estándar de cómo vamos a acomodar las cosas. Y este estándar se basa justamente en lo que acaban de ver en Mi 3, que se acomodan una cosa al lado de la otra. Es eso, vamos a poder distribuir de forma relativamente equivalente nuestro contenido y esto pues es bastante útil además. Ahora, aquí tenemos un pequeño ejemplo de HTML y CSS Grid, pero les voy a explicar más o menos qué significa todo esto. Como tal, ese ejemplo lo que hace es armar este contenido y como podemos ver, pues es bastante bueno, bastante útil. Pero bueno, vamos a ver que si bajamos las propiedades que tiene CSS Grid como tal, pues son todas estas propiedades que bueno, vamos a verlas, qué es lo que hacen y demás, pero además tiene funciones de CSS y sí, las funciones son cosas de lenguajes de programación, yo lo sé, en CSS hacen más o menos lo mismo, tienen una lógica pero orientada a los estilos y como tal tenemos estas tres funciones. Como tal, las más utilizadas pues son repeat y min-max, pero ya vamos a ver para qué se usan. También tenemos este data type y pues podemos leer más. Si quieren más información, basta con que vengan a la página de Mozilla y listo. Pero vamos a empezar a hablar de las propiedades de CSS antes de empezar a trabajar con estas funciones. Y bueno, como tal, yo aquí tengo un documento HTML que, bueno, es un HTML común y corriente. Lo único que tiene es un div con la clase grid, así tal cual. Todo lo que contiene estos elementos es este grid y además tenemos varios div que en este caso
tienen todos la clase item y son estos divs de aquí. Ahora, ¿por qué los hice divs todos? Pues simplemente para tenerlos mejor distribuidos, pero es importante que vean que todos estos elementos o todos estos items están dentro de un grid, de un contenedor. Este contenedor es importante, por todo lo que esté fuera de esto, podemos utilizar otra distribución como el modelo de cajas o box model de CSS, que es el clásico de toda la vida, o inclusive podemos usar CSS Flexbox o el modelo de caja flexible, también de CSS y que ya son temas un poco más avanzados y grandes además, pero bueno, vamos a empezar a hablar de la grilla. Como tal, como podemos ver, tenemos ya referenciado un archivo style.css, que es este de aquí. No he eliminado bordes ni nada, lo único que voy a hacer es escribir primero o referenciar la clase grid. Como podemos ver, esta clase grid es tal cual, todo lo que contiene esto. Ahora, quiero también hacer algo aquí que sea una etiqueta body. Vamos a llamar directamente la etiqueta body y vamos a asignarle el color AAA y vamos a ponerle en este caso un background color de color, bueno, este más bien ahorita se lo vamos a asignar a los elementos, así que vamos a poner .item y cada uno de estos items van a tener un background color de color, por ejemplo, vamos a ponerlo blue. Grabo estos cambios aquí y si recargo acá, pues bueno, este es el resultado final. De hecho, podemos poner esto. Vas a ponerle con el color Snow porque es un blanco un poco más chillante y bueno, se ve bastante bien. Inclusive podemos poner un background color que sea de color 333 para que haga un contraste un poco más grande, ¿ok? Así yo creo que ya se ve mejor lo que estamos haciendo. Ahora, como pueden ver, aquí el grid como tal todavía no hace nada. De hecho, esto simplemente estoy asignando un background a un div y el div contiene o hace uso de todo el párrafo. Esto sigue siendo al final de cuentas un box model. De hecho, si yo le pongo un margin de arriba y abajo de 5 píxeles y a los lados de 0, grabo los cambios y cuando recargo, fíjense, esto es CSS de toda la vida. Aquí no ocurre nada espectacular. Lo espectacular es cuando cambio el display por la propiedad grid, ya que recuerden que display es lo que nos permite decirle si va a trabajar con el box model, con flexbox o con CSS grid. Cuando yo le digo grid, fíjense cómo esto cambia bastante, pero bastante. Si yo comento esta línea del display grid y recargo, fíjense cómo todo se hace un poco más chico. Cuando yo quito este comentario y recargo, fíjense cómo aquí todo se separa más, la fuente se toma el tamaño completo y como tal esta grilla está tomando el 100% de todo nuestro espacio. Ya no está usando el box model. De hecho, si yo quito este margin 0, quiero que vean cómo todo se junta de una forma bastante pareja. Esto es parte de las cosas interesantes que tiene este modelo de grilla. Ahora, cada ítem tenemos que saber que es independiente y cada uno va a comportarse de formas distintas. Cada una de estas cositas es completamente independiente y podemos manipularla como queramos. Fíjense que aquí tenemos inclusive varias disposiciones. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a usar estas propiedades? Bueno, es muy sencillo porque realmente si nosotros vamos a la grilla, vamos a notar que en CSS Grid tenemos varias propiedades que empiezan con la palabra grid. Vamos a empezar con las grid templates. Estas grid templates como tal, el grid template lo que nos permite hacer es cómo es que vamos a distribuir nuestro sistema de grillas. En este caso podemos asignar filas, columnas y áreas. Bien, vamos a empezar con lo más básico que es las columnas y
las filas. Bien, para ello, si yo, bueno, con la propiedad grid-template menos columns, nosotros podemos empezar a utilizar o a crear columnas. En este caso yo puedo decirle que vamos a crear dos columnas que van a tener un tamaño de un fragmento. Estos fragmentos como tal es una distribución equitativa de cómo es que se va a distribuir nuestra grilla. Cuando yo le digo un fragmento nada más, pues es como si yo dijera que vas a usar toda la grilla. Si yo recargo aquí, fíjense que el cambio ni siquiera existe. Esto empieza a tomar bastante utilidad cuando yo creo o le digo que va a usar un fragmento y un fragmento. Cuando yo grabo y recargo aquí, fíjense cómo esto ya se distribuye de otra forma. Aquí nosotros podríamos ver que esto se divide como si fuera una tabla y aquí tenemos un fragmento, un fragmento, un fragmento, un fragmento. Y esto ya lo hace de forma completamente equitativa. Ahora, nosotros tenemos que estamos diciendo un fragmento y un fragmento, pero yo puedo decirle que este fragmento, en este caso la segunda columna, ocupe el doble que este, que ocupe dos espacios en relación a este. Cuando yo grabo los cambios y recargo, fíjense cómo la segunda columna va a ocupar todavía más espacio que la primera. Esto ya no se distribuye de forma equitativa. Y así como nosotros podemos ir diciéndole esto, podemos decirle que va a haber una tercera fila que va a utilizar tres fragmentos, o sea, la mitad de la pantalla, que en este caso van a ser 6 columnas, vamos a decirle que 3 van a estar distribuidas entre la columna 1 y la columna 2. Y la otra mitad va a ser de la columna 3. Esto, si yo lo recargo, fíjense, inclusive esto se empieza a deformar un poco porque aquí ya no cabe el primer mensaje, entonces tiene que hacer un salto de línea. Y quiero que vean cómo también la fila empieza a deformarse un poco. Es aquí cuando entramos al grid template rows. Y es que las columnas, bueno, las filas como tal, o sea, cada uno de estos espacios, cada uno de estas filas que ocupa cada columna, podemos nosotros distribuirlas como nosotros querramos también. De hecho, por ejemplo, yo puedo decirles que la primera fila va a ocupar un fragmento. Cuando yo recargo esto, fíjense cómo efectivamente esto lo considera un fragmento. Si yo le digo que ocupe 4 fragmentos, por ejemplo, y recargo, en teoría esto debería hacerse más grande. Lo que pasa es que, bueno, no tiene cómo distribuirse esta cosa. Además de que, bueno, podríamos ponerle aquí también 4 fragmentos, recarguemos y fijémonos cómo realmente no es como que podamos ver una diferencia grande. Esto por el tamaño del contenido, pero bueno, por lo general esto se maneja así, columnas, asignas las distribuciones y a partir de aquí las cosas se empiezan a distribuir de forma equitativa. También tenemos una forma un poco más exacta, ya que nosotros podemos distribuirlo por fragmentos de forma equitativa, pero también podemos decirle que la primera columna ocupe 15 píxeles, la segunda columna, perdón, ocupe 3 rem y cuando yo en este caso grabo y actualizo, fíjense, el primer espacio ocupa únicamente 15 píxeles el contenedor. En el caso del segundo ocupa 3 rems y nosotros podemos también darles propiedades como por ejemplo el overflow hidden, que lo que va a hacer es que cuando ya no quepa el contenido dentro de un contenedor, pues en teoría deberíamos desaparecerlo, pero de hecho aquí no me lo está reconociendo. Si lo bajo aquí, en teoría, ahora sí. Como ven, esto debido a que si no, se va a salir cada texto de su respectivo contenedor. Y podemos así también decirle que esto ocupe no 15 píxeles, sino 15%. Grabo los cambios, vuelvo aquí y entonces ocupa el 15% de toda nuestra pantalla. Entonces, pues como tal,
La mejor distribución que existe de manera equitativa son los fragmentos, son FR, pero esto no limita a que nosotros tengamos que usar fragments. Podemos utilizar y distribuir como nosotros querramos. Ahora, aquí hay algo que ustedes seguramente ya notaron, y es que en este caso todos los elementos quedan completamente pues aquí amontonados. Esto se debe a que nosotros podemos crear separaciones usando el Box Model, pero hay una mejor forma de hacerlo dentro de CSS Grid. Y esto es diciéndole que nuestros items van a utilizar un grid-gap. Y este gap como tal, bueno, en este caso podemos decirle que un row gap, por ejemplo, y estos row gaps me van a permitir a mí hacer pequeñas separaciones, como por ejemplo yo aquí le puedo decir que va a hacer una separación de un rem. Cuando yo recargo, y disculpen, lo estoy poniendo en el ítem y no sé por qué lo puse en el ítem, ahí está, lo pongo directo en la grilla, y cuando yo recargo, fíjense, aquí me crea esta separación. Esta separación siempre me la va a crear de forma equivalente, sin, por ejemplo, aquí arriba que no hay contenido y aquí a los lados, sin deformar esa parte. Ahora, yo también puedo hacer un grid-gap, column gap, ahí, row column gap, y decirle que esto sea también de, por ejemplo, 3 rem, todavía más grande. Si yo recargo, fíjense cómo esto efectivamente empieza a separarse de forma equitativa. Esto por eso es que es mejor hacerlo así que utilizando pues márgenes prácticamente. Pero yo sé esto, dicen ustedes, bueno, ¿no hay una forma más simple de hacerlo? Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros podemos hacer o simplificar este código utilizando un grid-gap, dos puntos, y aquí nosotros vamos a decirle prácticamente, o podemos decirle 2 rem y un rem. Ahora, ¿esto cómo es que se va a distribuir? Bueno, si actualizamos, quiero que vean que el primer elemento, en este caso el primer argumento que nosotros mandemos, o el primer valor, va a ser para las filas, ¿ok? Y el segundo va a ser para la separación entre columnas. Pero la ventaja que tiene esto es que si nosotros queremos que exista la misma distancia en uno y otro, podemos dejarlo simplemente con un argumento y va a ser el espacio que va a tomar tanto para filas como columnas. Y si queremos distribuirlo bien, pues simplemente hay que pasar dos tipos de espacio. Ahora, como podemos ver, aquí hay muchísimas cosas más. Y es que nosotros podemos definir cuántas filas y cuántas columnas vamos a estar utilizando. ¿Esto cómo es que lo logramos? Bueno, es tan fácil como decirle que el grid row va a tener, por ejemplo, 3, grabo, y si yo actualizo, aquí tenemos 3 filas. Si yo lo marco como 2 y actualizo, en principio todavía tenemos 2 filas. Si yo le pongo grid-column y le digo que va a tener 3 columnas, por ejemplo, y recargo, esto no me está funcionando. Y dirán, bueno, ¿por qué no funciona esto? Y es que aquí ya hablamos de independencia de cada uno de los elementos. Como ven, estos estilos que yo les estoy tratando de aplicar, que es el grid column y el grid row, lo estoy tratando de aplicar directo a la grilla. Y nuevamente, como el overflow, tenemos que agregarlo en otra parte. De hecho, el overflow lo voy a quitar para que podamos ver el contenido completo y ver más o menos qué es lo que ocurre. Aquí lo que voy a hacer es dividir esto en dos fragmentos y dos fragmentos, ¿ok? Vamos a distribuirlo de esta forma y listo. Así más o menos se ve bien. Y aquí en el gap vamos a ponerle un rem únicamente. Y con esto, bueno, de momento así se ve bien.
Ahora, vamos a hablar de las distribuciones, en este caso ahora sí. Y es que, bueno, nuestros ítems en teoría deberían ser completamente independientes. Bueno, yo aquí tengo un ítem en general. Si yo directamente quiero sobreescribir en este caso el row, perdón, el grid-row, por ejemplo, y aquí le paso, por ejemplo, no sé, 1, cuando yo grabo esto y recargo, fíjense cómo toda la grilla sube. Y esto sube porque esta es la cantidad de filas que yo voy a estar invadiendo. En este caso, únicamente una. Y todo mi contenido que está dentro de item va a utilizar toda la primer fila. Bien. Ahora, si yo le asigno, por ejemplo, bueno, esto vamos a comentarlo de momento. Si yo aquí le asigno un 4, bueno, un 3, grabo y actualizo, fíjense cómo todo nuevamente está usando una fila, pero se ve más abajo. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, esto quiero que lo vean porque es bastante sencillo, pero tiene su lógica. Bien, vamos a grabar aquí, vamos a comentar eso y vamos a grabar aquí. Quiero que vean cómo aquí arriba hay un pequeño espacio. Este pequeño espacio es justamente lo que me está diciendo ahora sí que la primer fracción de mis elementos. Aquí tenemos 1, aquí en medio tenemos 2 y aquí abajo tenemos el tercero. Cuando yo le digo al grid row que ocupe ahora sí que el 3, vamos al final de esto y aquí le digo que empiece en 3. Cuando yo recargo, fíjense cómo donde debería estar el tercer elemento es donde este se coloca directamente. Entonces, pues sí, las distribuciones es a partir de donde van a iniciarse. Esto, si yo le digo, por ejemplo, que inicie en 1 y barra 3, esto lo que va a hacer es ocupar estos espacios desde mi fila 1 hasta la 3. ¿Esto qué significa específicamente? Bueno, yo aquí estoy distribuyendo dónde inicia y dónde termina. Yo puedo utilizar las propiedades grid row start y las propiedades grid row end. El grid row start es lo que me permite decir en qué línea vamos a iniciar y el end en qué línea vamos a terminar. Cuando yo grabo esto y recargo, fíjense cómo todo en principio se ve exactamente igual, pero no se ve exactamente igual porque se tenga que ver exactamente igual, sino porque no tiene más espacio donde distribuirse. ¿Qué ocurre aquí? Que esto empieza a entrar en conflicto porque la independencia se pierde al yo estar trabajando directamente con cada uno de estos elementos. Vamos a cambiar el primero y vamos a ponerle el header. Y vamos a ponerle grid. Vamos a ponerle CSS espacio grid. Cuando yo recargo, quiero que vean que esto ocupa únicamente el espacio que yo le estoy indicando aquí, la fila y las columnas. Ahora, cuando yo borro esta parte de aquí, vamos a borrar todo ese contenido. No, esto grabamos los cambios, recarguemos y fíjense, vamos a contar cuántos espacios tiene este header para existir. Tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 espacios en los cuales yo puedo disponer utilizando las propiedades de filas y columnas, el grid row y el grid column, que es lo que me va a permitir tomar todo este espacio a un único elemento y independizarlo para trabajar con una grilla conforme yo lo necesite. Si yo pongo aquí el punto header, lo que va a pasar es que va a utilizar la clase header, en este caso que es esta que yo le acabo de colocar, y puedo decirle que el grid row
o sea, el número de filas que esto va a ocupar, puedo decirle que va a ser de la 1, o sea, 1, 2 y 3, de la 1 a la 2. Entonces puedo ponerle 1 barra 2. También puedo decirle que el grid-column va a ser de 1, 2, 3 y 4 espacios. Entonces vamos a decirle que va a ser de 1 barra 4. Cuando yo grabo estos cambios, si yo recargo, en principio esto es lo que debería pasar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, las filas están ocupando del 1 al 2. Si yo le digo que aquí ocupe del 1 al 3 y grabo, esto en principio debería crecer, pero no va a crecer ahorita, no temas del navegador seguramente. Entonces, pues bueno, lo que sí es que, por ejemplo, las columnas están ocupando desde la columna 1, o sea, desde este espacio, hasta la columna 4, que es este de aquí. Las filas van desde la 1, 2, 3, 4. En este caso ya tengo 4. Entonces ya podría hacer uso de estas disposiciones. Lo mejor siempre es utilizar el grid column y a partir de aquí empezar a asignar otro tipo de propiedades. Bien, como podemos ver, estas distribuciones en CSS Grid son bastante útiles. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo aquí nosotros estamos repitiendo una parte de código y es aquí donde entran en uso lo que serían estas funciones de CSS. Estas funciones de CSS me van a permitir a mí trabajar de una forma el layout de mis items, ¿bien? Y para ello yo lo que puedo hacer es que, por ejemplo, yo aquí estoy repitiendo código diciéndole que son 2 fragmentos, 2 fragmentos y 2 fragmentos. Cuando tengo la función repeat. Esta función repeat como tal, si nosotros entramos a la documentación a ver más o menos cómo es que puede funcionar, podemos ver que aquí nos da un número entero y un FR, un fragmento. Esto lo que me va a indicar es cuántas veces o cuántos elementos quiero repetirlo y cuál es la distancia que les quiero dar. En este caso yo puedo decirle que esto me lo va a repetir 3 veces con el valor de 3FR. Bien, 3 fragmentos a 3 elementos. Lo que va a pasar aquí es que en principio va a tratar de aplicárselo a 1, 2, 3, pero puede que como este está siendo manipulado de forma independiente, va a trabajar 1, 2 y 3. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Grabamos los cambios, recargamos y en principio esto no está trabajando de una manera muy óptima. Pero esto no está trabajando de una manera muy óptima, pues prácticamente no puede hacerlo. Bien, vamos a ponerle aquí grid-column y vamos a decirle que este ocupe 3 columnas, por ejemplo, cada item. Bueno, empieza en la columna 3. Vamos a decirle grid template columns. Vamos a decirle que sean de 3 fragmentos. Recarguemos. 1, ok. 3 fragmentos. Y esto vamos a comentarlo. ¿Okay? Un fragmento, grabo. Y si no estoy mal, más bien aquí es donde me estoy equivocando, ¿ok? Vamos a ponerle aquí 2 fragmentos, grabo. Aquí vamos a ponerle 2, recargo y bueno, aquí es donde ya ocurre algo de magia. Como pueden ver, aquí el repeat me está repitiendo a las 2 primeras filas que midan 2 fragmentos. Si yo les digo que midan un fragmento y recargo, en principio el cambio no es muy visible. Si les digo que ocupen 5 fragmentos, no es como que pueda hacer mucho. Pero si yo aquí le digo que el template column sea de 4 columnas y cada una ocupe 5 espacios, fíjense lo que empieza a hacer. Aquí ya empezamos a ver cómo las distribuciones empiezan a
jugarnos un poco extraño, pero es simplemente cuestión de lógica. Nosotros estamos pidiendo 4 filas, en este caso nuestras 4 filas, y cada una va a tener 5 fragmentos, va a ocupar 5 fragmentos de espacio, pero pues al final es esto, 1, 2, 3 y 4 filas. También podemos, bueno, más bien 4 columnas, pero las filas son hacia abajo. Ahora, yo aquí puedo decirles que ocupen un fragment cada fila y no va a ocurrir la gran cosa. Lo que sí es que si le digo que ocupe 3, por ejemplo, 3 filas, pues aquí ya se me distribuye de forma equitativa también y yo estoy de una sola línea o en una sola función diciéndole el número de filas que vamos a utilizar y cómo es que van a estar distribuidos. Ahora, aquí ocurre algo bastante bonito, que es el min-max. La función min-max como tal, nosotros podemos trabajarla de una forma bastante útil, que, bueno, si vamos a ver su documentación, es los valores mínimos y máximos que podemos asignarle a una grilla. Esto, como podemos ver, podemos trabajarlo con un montón de valores, pero únicamente me va a decir cuánto es el alto máximo y el ancho máximo. Y va a estar primero en ancho y en alto después, ¿ok? Pero es el máximo y el mínimo. No, sí, ambos son anchos, perdón. Ambos son anchos y va a ser el valor mínimo y el valor máximo. ¿Cuál es el tamaño máximo de cada elemento? Si yo utilizo esa parte, pues podríamos ver que todo se va a deformar bastante, pero bueno, las distribuciones básicas de CSS Grid en principio son estas. Todavía hay un montón de cosas que puedes hacer en CSS Grid, como lo es, por ejemplo, colocar identificadores dentro de cada grilla, identificar con nombres cada elemento, distribuirlos por nombres, como lo podría hacer aquí. Cada columna, puedo decirle que inicie, por ejemplo, en inicio y que termine en algo que yo le llame explícitamente final. Y bueno, como tal, hay muchas formas de distribuir esto, pero en principio esto es todo lo que vamos a empezar a ver de CSS Grid aquí en el canal. Y pues bueno, poco más. Si quieren más información al respecto, pues pueden venir aquí a las documentaciones oficiales, revisar algunas cosas, funciones, propiedades y estar jugando con esto, porque realmente eso es lo más complicado de CSS, y que es estar jugando con cada una de estas propiedades para entender cómo funcionan, cómo es que nosotros lo podemos distribuir, más o menos qué es lo que podemos hacer. Pero bueno, esto al final es así de fácil. Grid column, grid row, le indico el display o la disposición, y si ustedes leen esto ya saben exactamente qué es lo que pasa. Tengo aquí un display grid, tengo un template de columnas que son 3 columnas divididas en un fragmento. Fíjense, 1, 2, 3 columnas divididas en un fragmento cada columna. Tenemos un grid gap de 10 píxeles, que es esta separación, 10 píxeles hacia todos lados. Tenemos un grid auto rows, y este grid auto rows, como pueden ver, es una distribución automática de las filas, tal cual. Lo que sí es que dice que el mínimo va a ser de 100 píxeles y el máximo pues es automático, conforme el contenedor te lo permita. Bien, ahora tenemos que cada elemento es utilizado o distribuido de forma independiente, no de forma general como aquí lo estamos haciendo, y por eso es más fácil distribuir las columnas junto con las filas. Y esto es más fácil justamente por eso, porque lo que yo estoy haciendo aquí es manipular todos los ítems y solamente dejar un header libre. Pero si yo me pusiera a distribuir cada cosita de forma independiente, podría hacer este tipo de efectos. Entonces, como pueden ver, es bastante simple, y nosotros ya de forma gráfica y práctica aprendimos cómo es que funciona esta parte de aquí y cómo es que nosotros vamos a poder escribir después CSS Grid de una forma muy simple. Así que bueno, espero les haya gustado muchísimo este mini videito.
que dejen su like, comentario, favoritos, se suscriban, compartan el video y el canal con todos y cada uno de sus amigos y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.